El número 40 es usado de diferentes maneras en la Biblia y representa comienzos, juicios. En Génesis, en el capítulo 7, leemos que el Señor le dice que durante 40 días y 40 noches iba a llover. En Génesis 8 leemos de que después de 40 días de que había llovido, Noah abrió la ventana en el arca. 40 días y 40 noches Moisés fue al monte para recibir las leyes de Dios. Hemos terminado 40 días de oración aquí en Tenterden, en este lugar en el sureste de Inglaterra. Y comenzamos la Cuaresma, el periodo de Lent, que le llaman en inglés, que comenzó con el viernes de ceniza. 40 días de preparación para recordar lo que el Señor hizo por nosotros, para celebrar su resurrección. Este momento, esta mañana, tarde o noche, quisiera reflexionar acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Durante 40 días el Señor estaba orando, ayunando, preparándose para empezar su ministerio. Fue tentado. Lo que nos demuestra que todos vamos a ser tentados. No importa que estemos en el punto más alto de nuestra vida espiritual o en el punto más bajo, vamos a ser tentados. ¿Qué hacemos cuando la tentación viene? Es una buena pregunta. Pero el Señor mismo, a pesar de ser el Hijo de Dios Santo, era humano, 100% humano. Él resistió la tentación y nos dejó un ejemplo de cómo enfrentar la tentación. El lugar de la tentación es el desierto, un lugar desolado. Y esa es la figura que tenemos, que cuando estamos tentados nos sentimos solos, en un lugar solitario. Y quizás tú estás en el mejor punto de tu vida espiritual, pero el Señor estaba ahí, había sido bautizado, el Padre había declarado desde el cielo, decía, estoy muy contento, estoy orgulloso de lo que está haciendo mi hijo. Se había retirado a orar y el enemigo vino a tentarlo. Y la primera cosa es que Satanás lo tentó a Jesús para que dudara del amor de Dios. Quizás Jesús estaba terminando los 40 días y Satanás viene en ese momento de su debilidad a tentarlo, a decirle que dude del amor de Dios. Estaba con hambre. La esencia de la tentación era dudar de la bondad de Dios. Jesús podía hacer el milagro. Alimentó a 5,000, después a 4,000. Estaba con hambre. Pero la tentación era usar sus poderes para satisfacer una necesidad humana, una necesidad material. Pero hay dos cosas, brevemente. Cuando empezamos a leer el pasaje, en el versículo 1, dice que Jesús no estaba solo. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba con Jesús. Y es la misma cosa con nosotros. Cuando tú te rindes a Cristo, cuando yo me rindo al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y esa es una realidad. No estamos solos. Cualquier persona que se rinde a Cristo es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en esa persona. La segunda cosa es que Jesús enfrentó oposición. La segunda cosa que notamos, Él está solo, se lo ve solo en esos 40 días, pero en el versículo 2 dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Una cosa que siempre vamos a tener que considerar es que cuando tú quieres caminar más cerca de Dios, cuando tú te quieres acercar a Dios, va a haber algo o alguien que se te va a oponer. Y si tú crees que porque vienes a Dios y rendiste tu vida a Cristo, va a ser un jardín de rosas, no lo es.
No es fácil. Y siempre vamos a tener oposición cuando quieras acercarte a Dios. Tus amigos, tu esposa, tus parientes. Y esto es lo que dice la Biblia. En la Biblia leemos la historia de José. Su oposición fueron sus mismas familias. Eran celosos, tenían envidia. Pero José pudo tener determinación y llegó a ser el hombre más poderoso de la tierra. Jesús tiene la oposición de Satanás. Sansón tenía la oposición de su lujuria. Salomón tenía la oposición de sus esposas. Lo podemos ver una y otra vez. Satanás siempre va a tratar de que cambiemos o dejemos nuestro crecimiento espiritual por satisfacer o por algo, o para tener la gratificación de algo. La primera tentación estaba en el área del apetito corporal. Quizás hay áreas en tu vida o en mi vida que necesitan crecer espiritualmente, porque las hemos reemplazado con cosas que nos gratifican, que nos dan satisfacción. Veamos el versículo de 2 al 4. Dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Jesús usó las escrituras para vencer la tentación. La primera cosa, esta es una arma. Jesús nos demuestra una de las armas que tenemos para vencer la tentación, la palabra de Dios. ¿Cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto estás estudiando? Él le dice, escrito está. Ahora, la tentación aquí es que Satanás quiere mover a Jesús de su meta. Jesús sabía que era el Mesías, que venía a morir por aquellos que habían sido elegidos, pero él quería crecer espiritualmente para tener esa energía y empezar su ministerio. Y aquí lo que nos enseña es que nuestra necesidad más urgente no es física, es espiritual. Y tenemos que, no importa las circunstancias, regresar allá y enfocarnos en la necesidad espiritual. ¿Por qué es importante que aquí dice que Jesús tuvo hambre? Dice, Jesús tuvo hambre. Bueno, era lógico, había estado, no había comido por 40 días. El pan no era en sí, comer el pan o comer no era el pecado. Pero él iba a llegar, tenía la necesidad de satisfacer una necesidad. Y tenemos que a veces llegar a un momento entre elegir entre el crecimiento espiritual y la gratificación. Porque el crecimiento espiritual es cuando vamos a estar más maduros y estamos desarrollados para hacer algo para Dios. Porque Dios nos llama para hacer algo. Y la gratificación es el acto en que nos dejamos llevar por lo que creemos que debemos hacer y satisfacemos en ese momento esa necesidad. Jesús estaba hambriento, pero decidió enfocarse en que él quería crecer espiritualmente con su Padre. Jesús creyó que Dios, de alguna manera, su Padre, iba a suplir esa necesidad. Así vence la tentación. Y Satanás lo que hace es dar sugerencias, siempre hace sugerencias. Le dice, bueno, si tú quieres, mira que tú sí puedes, convierte estas piedras en pan. Si escuchas esa voz a veces que dice, mira, esto tiene sentido. El libre albedrío es un regalo hermoso, pero a veces muy peligroso en las manos erradas. Y a veces nosotros somos los culpables de nuestra propia tragedia y desgracia. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sí, había una necesidad y Satanás tienta a Jesús a que dude del amor de Dios. Quizás tú estás pasando por alguna necesidad de salud, una necesidad financiera, una necesidad sentimental. Y tú te preguntas, ¿por qué estás atravesando esta necesidad? ¿Por qué estás atravesando esta situación difícil? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y a veces tú te preguntas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estás? Y quizás tiene sentido en rebelarnos e irnos en contra de Dios. Pero Jesús nos da un ejemplo. La primera cosa es que cuando
Satanás nos tienta a dudar del amor de Dios, debemos creer que el Señor en su amor va a suplir en esa necesidad. Jesús creyó que Dios iba a suplir la necesidad y venció esa tentación. Decidió crecer espiritualmente y usó la palabra de Dios. La segunda cosa aquí es que Satanás tentó a Jesús para que dudara del plan de Dios. Había una cosa aquí. Satanás sabía que algún día toda rodilla se iba a arrodillar enfrente de Jesús, iba a declarar que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice en Filipenses 2, del 8 al 11. Dice, algún día toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces el diablo, en el versículo 5 al 7, dice, lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo, sobre estos reinos y todo su esplendor. Le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. No pudo vencerlo con una necesidad material. Ahora él le dice, ¿sabe otra cosa que tenía sentido, que iba a tener él la gloria? Le dice, bueno, Jesús, puedes tener la gloria sin que vayas a la cruz. Vamos a darte una venida más rápida. Jesús recibe la oferta de una corona sin una cruz. Y en esencia aquí es lo que dice, bueno, no tienes que trabajar duro, esta gente te va a hacer sufrir, estos discípulos van a ser irresponsables, te van a dejar, la gente te va a abusar. Mira, adórame y todo está bien, todos vamos a ser felices. Reconocemos esa voz. Esa es la voz en la que nos dejamos llevar por la corriente. Es una voz que la escuchamos en nuestras sociedades más y más. El cambio climático. Las iglesias se ponen está bien, yo creo que tenemos que ser responsables por el cambio climático, pero hay iglesias que se olvidan que tienen que predicar el evangelio por el cambio climático. La pobreza en el mundo, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el virus. Y hay esas voces que dicen, es más importante el cambio climático, que la gente está pobre, se está muriendo, mira, la igualdad social, más importante que la religión. Hay un escritor que se llama Yuval Noah Harari, es un escritor israelí y un historiador, trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y él es el autor de unos libros muy populares en ciencia, una serie que se llama Sapiens. Y en su primer libro, que se llama A Brief History of Humankind, una breve historia de la humanidad, él dice, este hombre es muy popular entre la gente joven. Lo vi la semana pasada enseñando en una universidad japonesa. Los jóvenes lo quieren. Este es un hombre muy elocuente. Y para él, todas las religiones son un mito. Para él, todas las narrativas de las religiones son un cuento infantil. Y él dice en uno de sus libros, en el primer libro, dice, una de las cosas que ha hecho posible que las sociedades modernas puedan trabajar juntos es la propagación de una religión, una creencia religiosa en la tecnología y en los métodos de investigación científica, los cuales han reemplazado hasta cierto punto la creencia en las verdades absolutas. En otras palabras, él dice, tenemos ahora que creer en la ciencia. Tenemos que creer en la ciencia. Es como el doctor Fauci allá en América. Él es el que decía algo y bueno, tenemos que creer en la ciencia. Y más jóvenes dejan la fe porque tiene más sentido. No hay verdades absolutas. Satanás tentó a Jesús para que dudara del plan de Dios. Satanás nos va a tentar a eso, que dudemos. No tiene sentido el creer en esto. Y esa es la voz que escuchó Jesús 2000 años atrás y es la misma voz que escuchamos ahora. Todas las religiones son las mismas. Nadie tiene derecho a decir, yo tengo la verdad. Por lo tanto, decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, eso está mal en estas sociedades progresistas. No puede ser.
Porque esta creencia debe ser reemplazada por una nueva religión, la creencia en las tecnologías y en los métodos de investigación científica. La luz no puede trabajar con las tinieblas. Para Jesús esto era razonable. El diablo dice, mira, todo el mundo va a estar contento, tú vas a estar contento, todo el mundo va a haber, no va a haber inequalidad, todo el mundo va a hacer lo mismo, va a haber paz, tú vas a recibir gloria. Pero Satanás también quería recibir gloria. Y él estaba errado. Porque el único que puede recibir la gloria es Dios. Y hay una cosa muy importante, no iba a haber la cruz. Y al no haber la cruz del Calvario, no iba a haber el perdón de pecados. Al no tener la cruz, la muerte todavía iba a reinar. Porque ahí en la cruz Jesús venció a la muerte, venció al pecado. No iba a haber vida eterna. Salvación era importante. Y Jesús no cambió. Él siguió al frente y decidió estar enfocado en el plan de Dios y no dudar. A veces nos enfocamos mucho en las cosas terrenales. Y mezclamos la luz con las tinieblas. Pero Jesús no se movió. Él estuvo ahí, firme. Era una tentación para dudar del poder de Dios, que el poder de Dios podía hacer efectivo su plan. Y era una tentación para que Jesús sea desleal. Y a veces podemos ser desleales a Él porque queremos agradar a la sociedad. El versículo 8 dice, escrito está, nuevamente saca la Biblia y dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Pero Satanás no estaba por vencido, y la última tentación, Satanás tienta a Jesús para que creyera en Dios ahora presuntuosamente. Primero que dudara, ahora dice, bueno, créele. La última tentación es la tentación de ponernos en una situación difícil y luego esperar que Dios, de una manera sobrenatural, nos libre. Y lo que Él trata de hacer es de que Él quiere que nosotros no tengamos responsabilidad sobre nuestras acciones, sobre nuestro propósito. Vamos a leer los últimos versículos, 9 al 11 del capítulo 4 de Lucas. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Ahora Satanás empieza a citar las Escrituras. Usa las Escrituras. Jesús ya había estado usando en las otras, ahora Él las usa. Y esto es lo que a veces pasa. La gente usa las Escrituras, la palabra de Dios, para justificar un error. Lo que Satanás hace es manipular las Escrituras para que sean adecuadas a su propósito. Y mucha gente hace esto. Usa las Escrituras para predicar un evangelio de la prosperidad o tantas cosas. Y él dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Mira, los ángeles van a venir y tienen que coger y cuidarte y protegerte. Esta tentación, dijo un erudito bíblico, dice, este tipo de tentación es el más sutil y peligroso de las tres, la última, porque parece que le anima a la gente a que tengan fe en Dios, bien peligroso, la fe en Dios, pero en realidad la persona está haciendo una demanda arrogante a Dios. Es peligrosísima. Y Satanás usa Salmos 91. El Salmo 91, que muchas veces hay unas canciones hermosísimas de este Salmo. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él cita este Salmo completamente. Y le dice, si tú habitas bajo la sombra, tú vas a estar bien. Entonces los ángeles te van a salvar. Le está diciendo, cree en Dios, cree en tu Padre. Pero hay una cosa muy importante que Satanás, en lo astuto que está dejándolo a un lado. Hay una promesa aquí, pero hay una condición. Y esta condición la podemos entender en inglés. El versículo dice, whoever dwells in the shelter of the Most High. La palabra shelter
en la traducción en inglés es muy importante. Por eso a veces es bueno cuando estás estudiando tu Biblia, tengan algunas versiones para que puedas entender aquí. Aquí dice, la palabra shelter significa el que habita en el lugar, en la cámara, en la tienda de consuelo de Dios, ahí en el lugar íntimo de Dios. Es la figura de un campo de batalla, donde está la tienda del general. Y el general le está llamando a sus oficiales y llama a su segundo oficial, a su tercer y cuarto oficial para explicarle el plan. Y él entra a esa cámara, a esa tienda, y ahí conversan y le explica el plan. ¿Y qué tiene que hacer el segundo y tercero o cuarto oficial? Tiene que obedecer ese plan, porque si no obedece ese plan, las cosas no funcionan. Y eso es lo que dice el versículo, el capítulo 91. La condición es la obediencia total, tener una comunión con Él. Y cuando tenemos comunión y nos obedecemos y si hemos pecado nos arrepentimos, el Señor nos usa. Dice, el que habita al abrigo del Omnipotente morará bajo su sombra. Hay una condición. Y eso fue para Jesús y Jesús entendió. Jesús, Satanás dice, no vayas al Calvario, deja que otros te salven. Sería una demostración maravillosa. Mira, te tiras de aquí, vienen los ángeles, te salvan, va a ser espectacular. Jesús no abandonó su misión, no abandonó su responsabilidad. Sufrimiento lo llevará a la cruz, pero después de la cruz viene la corona. Tenemos que hacernos apropiarnos de nuestros errores. Muchas veces culpamos a todo el mundo de nuestros errores. Decimos creemos en Dios y a veces culpamos a otras personas de lo que estamos pasando. Quizás estamos teniendo problemas con drogas, estamos teniendo problemas, no podemos perdonar a alguien, odiamos a alguien, tenemos prejuicios, le tenemos rencor a una persona. Tenemos que revisarnos nosotros mismos. No hacer como Satanás quería que haya ahí un espectáculo. Y dice, mira qué bonito. A veces culpamos a otros de nuestros errores. Culpamos a nuestros padres. Soy así porque mi papá, mi mamá fue así. Quizás fue así. Soy así porque mi esposa me hizo esto, mi esposo me ha hecho esto, mis hijos, mis padres. Otros dicen, no es el sistema. Son estos imperialistas, esta gente que son malas. Culpamos al sistema, pero en realidad somos nosotros mismos. Culpamos al pasado, no olvidamos el pasado. Somos nosotros y como Jesús tenemos que tomar nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestras acciones. Jesús dice en el versículo 12, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. A veces lo ponemos a Dios en prueba. Si solo tuviera esto, si mi padre no hubiera sido así, si no hubiera tenido este divorcio. Jesús vivió una vida de fe que empezó ahí, antes de empezar su testimonio, y venció. Y nos deja el ejemplo. Cuando el diablo acabó con la tentación se apartó de él por algún tiempo. El diablo se va a apartar, pero va a volver a tentarnos. Podemos tener la victoria hoy día y mañana otra vez, o quizás la otra semana. Y eso es lo que dice aquí. Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Y por eso es que en la Biblia tenemos esa advertencia en 1 Pedro 5:8. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que estar sobrios, tenemos que estar alertas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Quizás tenemos algo en nuestro corazón y tenemos que tener la responsabilidad de decir, bueno, Señor, te traigo esto a ti. Y sabes una cosa, hay una promesa lindísima en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar,
sino que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan resistir. Mi tentación será diferente a la tuya es diferente a la de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos. Pero el Señor, si somos sobrios, si lo buscamos, vamos a tener la victoria. Dios quiere que vivamos en victoria. ¿Qué vas a hacer cuando venga la tentación? ¿Vas a ceder? El diablo nos va a tentar en los momentos más débiles, en los momentos quizás que estamos más cerca de Dios. Pero no tenemos que dejarnos llevar. Para terminar, solo quiero dejarte 3 cosas. Primero, que el diablo nos va a tentar a que dudemos del amor de Dios, que dudemos de su plan, o que presumamos de Él. Y para hacer eso, Él a veces va a torcer las Escrituras. Tenemos que estar muy precavidos de esto. Como decía, leímos en Primera de Pedro, sed sobrios y velad. Y Él va a tratar de cambiar las Escrituras. Segundo, los creyentes debemos estar alertas de que este ataque va a ocurrir en cualquier momento, en cualquier parte de nuestro peregrinar espiritual. Y finalmente debemos recordar las dos herramientas, 2 armas que tenemos para defendernos. Primeramente, la oración. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 22:40, oren para que no entren en tentación. Y eso es lo que Él está pasando. Oren para que no entren en tentación. Oremos. Ora. De mañana, de tarde, de noche, ora para que no entres en tentación. Y la segunda arma que tenemos, que Jesús es que Él usó, que Él mismo la usó, es la palabra de Dios. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuánto lees tu Biblia? Te animo a que la leas, que la estudies, que dejes que te llene y que te sometas. En Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Te sometes a Dios en oración, deja que su palabra te llene completamente y vas a resistir al diablo y Él huirá de ti. Confía en Él. Cuando tus dudas vengan y te asalten, confía en Él cuando tus fuerzas sean pequeñas. Confía en Él cuando simplemente confiar es la cosa más difícil de hacer. Confía en Él porque Él es muy fiel. Él es fiel. Confía en Él porque su voluntad es la mejor. Confía en Él porque el corazón de Jesús es el lugar donde vas a encontrar descanso. Que el Señor te bendiga. Y acuérdate que tienes 2 armas muy fuertes cuando la tentación toque a tus puertas. Ora y lee su palabra. Y verás cómo el Espíritu Santo te ayuda a vencer la tentación. Que Dios te bendiga. Y nos vemos muy pronto.